También le damos las gracias a la Alianza por apoyar estos eventos. Muchas gracias. Adelante, Félix. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Javier, por la invitación, para poder compartir un poco de la visión y la experiencia que tenemos en este tema de electromovilidad, donde hemos trabajado de manera conjunta los sistemas de vehículos a baterías, solo baterías, y los sistemas híbridos avanzados, le llamamos, en donde estamos incorporando esta mezcla de un paquete de baterías con una planta de celdas de combustible. Y bueno, el contenido de la plática que les traigo el día de hoy, básicamente tiene 3 puntos. Una es hablar un poco sobre cuál es un ecosistema propicio para la investigación y el desarrollo tecnológico, sobre todo hablando del caso de México. Después viene la revisión de un escenario global para los vehículos eléctricos y a baterías y los vehículos a celdas de combustible, que ya en la anterior presentación los ponentes dieron un poco de antecedentes. Quisiera solamente complementar un poco más ahí. Y finalmente hablar sobre las líneas de trabajo y los proyectos que hemos desarrollado en el INEL. Bien, entonces, bueno, y finalmente las conclusiones muy breves. Pensando en el ecosistema propicio para que se lleve a cabo un desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico más innovación y con ello podamos hacer la creación de la riqueza en un país, algo que debe de estar funcionando en conjunto es esas áreas, digamos, clave, que es la parte de la investigación básica, la investigación aplicada. Ambas nos llevan a tener conocimiento que podemos considerar como un valor intangible, a partir de lo cual podemos desarrollar o propiciar este desarrollo tecnológico y con ello llevar a cabo la innovación tecnológica. Esto nos va a dar como resultado productos ya muy, digamos, a nivel mercado o listos para introducir al mercado o ya muy cercanos. Y con ello, sobre todo cuando ya se formen parte de este mercado, estaremos hablando de una generación de riqueza, que es ya un valor tangible. Una vez que existen, digamos, los productos como tal o cuando, digamos, se ha llevado a cabo todo este proceso y llegamos hasta los productos finales, como parte de un mercado, aparecen nuevos retos y necesidades que por supuesto generan, digamos, otras líneas de investigación que hay que introducir a este mismo círculo, a este mismo ciclo, para darles solución, atención, de una manera fundamentada. Bien, pero esto no puede ser, digamos, suficiente o no puede operar de manera automática y por sí solo. Se requiere de alguien que esté moviendo los hilos de este pequeño ecosistema, y tiene que ver con las políticas públicas que van a establecer los gobiernos. Y estas políticas públicas pues deben estar enfocadas en todas las áreas. Aquí particularmente con estas flechas lo que pretendo indicar es que necesita la intervención directa a través de financiamientos. Bueno, las políticas deben estar indicadas por estrategias nacionales dirigidas hacia una área tecnológica y con ello financiamiento también. Y estas dos actividades deben llevarse a cabo a niveles de investigación básica, investigación aplicada, a nivel de desarrollo tecnológico y en la innovación tecnológica para poder generar los productos. Y algunas veces debe meter la mano también en la parte del mercado
aunque hay ciertas filosofías económicas que dicen que el gobierno no debería meter la mano en el mercado, pero lo cierto es que en el caso del desarrollo tecnológico, muchas veces es necesario que meta esta mano para establecer o para complementar la dirección que quiere que se le dé eh, al flujo de o al movimiento de este ciclo virtuoso. Entonces, sí es necesaria la intervención en esos momentos. Y como ejemplo, tenemos muchos casos internacionales, ¿sí? El más conocido, el más sonado y que tenemos, digamos, de alguna manera, muestras tangibles en nuestras manos muchas veces de los resultados, es el caso de China. Y atrás de él, en los últimos años, Corea del Sur, ¿sí? Entonces, pensando, bueno, conocido este ecosistema virtuoso de cómo deberían funcionar las cosas, me atreví a hacer un pequeño diagnóstico o señalamiento sobre todo los aspectos críticos en México, de cómo están funcionando las cosas o cómo han venido funcionando a lo largo de la historia, desde que empezamos a hablar del tema de desarrollo de tecnología en el país. Bueno, entonces, además de esta ausencia de políticas públicas, algo que hemos visto es que existe un no entendimiento de este ecosistema completo del círculo virtuoso para la creación o para la investigación y desarrollo tecnológico, más innovación, más creación de riqueza, ¿sí? Se desconoce completamente o no se entiende más bien y por lo tanto no se logran definir de manera direccionada o bien planificadas las políticas que se puedan ir implementando en este sentido. Esto de alguna manera, digamos, introduce una incertidumbre, ¿sí? Si genera este desconocimiento de cómo conducir a un país en un verdadero proceso de desarrollo tecnológico, ¿sí? Y vemos que lo que ocasional o en lo que típicamente cae es en un fomento del consumo, es decir, nos ponen a funcionar como los usuarios finales de las tecnologías, pero no como los generadores. Entonces, como ejemplo, yo cito de esto, no por tener el mayor número de vehículos eléctricos circulando en nuestro país, ¿sí? En comparación con otros países, significa que estamos a la vanguardia tecnológica en vehículos eléctricos como país, ¿sí? O sea, nótese que es evidencia o más bien trata de hacer contraste con lo que queremos decir cuando hablamos de que un país está inmerso en el desarrollo tecnológico, ¿sí? Es diferente ser consumidor, ser usuario. Bien, por otro lado, las políticas suelen estar enfocadas solo al consumo, ¿sí? Y esto, entonces, no permite el desarrollo tecnológico de un país. La mayoría resultan cortoplacistas y digamos, bajo esta visión cortoplacista, pues no son viables económicamente ningún proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, ¿sí? Ningún administrador, digamos, que evalúe un proyecto de desarrollo tecnológico en términos de rentabilidad va a poder autorizar, digamos, su desarrollo. ¿Por qué? Porque no se deben evaluar, cuando se trata de investigación y desarrollo tecnológico, no se debe tasar, digamos, con la misma medida que los proyectos productivos, solo hasta que tengan, digamos, el nivel de madurez adecuado. Entonces, vemos que la función no debería limitarse, digamos, solo al acto de entregar recursos económicos a ciertos gremios de los ecosistemas para ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, sino orquestar su uso planificado.
Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque en la historia de estos intentos, digamos, de tratar de fomentar el desarrollo tecnológico en México, un caso muy típico que tenemos o muy conocido es la creación de los CEMIES en México, que eran los centros mexicanos de investigación, algo más, no recuerdo bien, pero sus siglas eran CEMIE. Y bueno, lo que hacían era entregar los recursos a ciertos gremios, ¿sí? de la investigación, en donde literalmente, y esto lo digo basado en los resultados, se convertía, metafóricamente hablando, en lanzar un venado fresco a una jaula de leones hambrientos, ¿sí? Y el resultado mostraba que en términos de investigación y desarrollo tecnológico no había ningún avance, por lo menos no de manera coordinada, porque cada quien solía aprovechar el recurso de la manera que le convenía sin estar sintonizado o coordinado con los demás, ni mucho menos volcados en un proyecto global o en una estrategia nacional, digamos, a propósito del tema que se tratara ese SME. Entonces falta una verdadera orquestación en el uso de los recursos económicos destinados a la investigación y desarrollo tecnológico a lo largo de todo el círculo virtuoso, porque se canalizan en una sola zona, pero se olvidan los demás, ¿sí? Se olvidan los demás. Entonces, con esto hablamos de que debe ser el Estado quien orqueste la definición de las áreas prioritarias y el diseño de los proyectos a largo plazo que resulten también multisectoriales, multinivel, integrales y multisistema, ¿sí? Entonces, no se puede delegar esta responsabilidad a ciertos gremios, como lo citaba antes, para ese diseño y ejecución de proyectos con estos alcances integrales y multisistemas. Por otro lado, hemos visto que el mal uso de recursos que son destinados a etapas cercanas al mercado, ya en las etapas finales del desarrollo tecnológico o de la innovación tecnológica, sí, muchas veces envueltos en corrupción, pero voy a dejar solamente el mal uso, han estigmatizado, digamos, la verdadera intención, la buena intención de fondo que ha habido. Y uno de estos ejemplos son los proyectos PEI con ACID, que era una muy buena idea, sí, pero que se hizo un mal uso de los recursos y hoy en día están estigmatizados y no se están abriendo más. Por lo tanto, bueno, y por otro lado, en este mismo nivel, pues se debe fomentar la aplicación de las inversiones de manera compartida con la iniciativa privada, ¿sí? En la investigación y desarrollo tecnológico. Esto se debe hacer en función del grado de desarrollo sobre el que se esté trabajando. Es decir, si la temática está muy al inicio, donde se requiere demasiada investigación básica, la mayor aportación debe ser por parte del Estado y mucho menor la de la iniciativa privada. Y estas irán cambiando esa proporción a lo largo del grado de madurez que vaya teniendo, de tal suerte que cuando se encuentra en etapas cercanas al salir al mercado, estaríamos hablando de que se han invertido entonces las aportaciones. El Estado hará las menores y la iniciativa privada las mayores. Bueno, este es una tipo lluvia de ideas sobre un diagnóstico, sobre cómo están ocurriendo las cosas en México y por qué se están limitando, por qué se limita tanto o no se logra dar este desarrollo tecnológico. Lo vemos en el caso de la electromovilidad y ahorita lo citaremos con algunos datos adelante. Pareciera que el tren de los vehículos eléctricos a baterías se nos está yendo, la ventana de oportunidades se nos está cerrando para pensar en que México podría tener una participación como desarrollador de tecnologías en esta. Entonces, si nos mantenemos bajo estos esquemas de trabajo, nos va a pasar lo mismo con cada nueva ola tecnológica que pueda estar desarrollándose en el mundo. Bien.
Paso entonces ahora al punto del escenario global para vehículos eléctricos y celdas de combustible. Esta es una proyección que en 2015 sacó Enrel, ¿sí? A propósito de cuál podría ser la distribución de los vehículos, de los diferentes vehículos eléctricos con el avanzar, digamos, de los años. Y me voy a enfocar únicamente en los de baterías, en donde, por supuesto, en ese momento están teniendo ya su boom a nivel mundial, están entrando al mercado completamente. Vimos en las primeras presentaciones de este día que ya las soluciones comerciales, las soluciones integrales, sobre todo de proyectos llave en mano, donde significa que están completamente, de alguna manera, resueltas al menos las complicaciones mayores que a veces no permiten la viabilidad técnico-económica de estos proyectos, sí, están resueltos. Y entonces, pero vemos que en el caso de los vehículos eléctricos a celdas de combustible no lo es tanto. Y bueno, de acuerdo a esta proyección, los vehículos eléctricos podrán tener digamos, entre hidrógeno y celdas de combustible, para 2050 podrán alcanzar el 80% del mercado, ¿sí? O de la cantidad de vehículos circulando, y de ellos, el de celdas de combustible podría tener un mayor potencial. Bueno, veamos a qué obedece este tipo de proyecciones. Y con esto lo que quiero hacer es poner en la mesa algunos elementos más a considerar, adicionales a la eficiencia energética como tal. Ya que a veces son también aspectos que al momento de tomar la decisión de comprar un vehículo pueden tener algún impacto. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con el tiempo de recarga. Resulta que el hidrógeno, y ya lo mencionaban en la presentación anterior, puede tener tiempos de recarga entre 3 a 5 minutos, que son muy equivalentes a los actuales para vehículos de combustión. Y en el caso de baterías, esto puede llevar del orden de decenas de minutos para recargas súper rápidas a algunas horas en el caso de cuando hacemos recarga más lenta, ¿sí? O modificamos el modo de recarga. Uno más que entra, digamos, en el escenario tiene que ver con cuál es el costo del sistema. Me voy a quedar con la segunda, con la segunda imagen nada más, para referirme a eso, justamente solo el costo, cuando hablamos de diferentes autonomías, digamos, de los vehículos. Entonces, según este estudio, que es de Toyota Mirai, perdón, los vehículos eléctricos, al ir incrementando la necesidad de esta autonomía, evidentemente tienen que ir incrementando el tamaño del costo, el tamaño del sistema y con ello su costo. Y tienen este comportamiento, ¿no? De una curva por ahí exponencial. En el caso del vehículo celdas de combustible, tiene una curva prácticamente recta y con una pendiente mucho menor que permite que después de cierto nivel de autonomía empiece a ser un sistema altamente competitivo. Y eso tiene que ver, desde el punto de vista técnico, con el hecho de que en el caso del vehículo a baterías, cuando tenemos requerimiento de potencia o cuando hablamos cuál es la potencia de diseño, eso por supuesto impacta directamente al tamaño del banco de baterías. Y cuando hablamos de autonomía, se refiere al almacenamiento de energía y también está asociado al banco de baterías. Es decir, están acopladas ambas características, tanto la potencia requerida como la cantidad de energía almacenada al mismo banco de baterías. Crecen una con otra. En el caso de los vehículos a celdas de combustible o sistemas de celdas de combustible, la potencia, digamos, requerida está asociada solamente al tamaño del stack de celdas de combustible. Y el almacenamiento de energía se asocia al tanque de hidrógeno. Si se dan cuenta, entonces tenemos dos características desacopladas. Así que cuando crecemos en autonomía,
En el banco de baterías tenemos que crecer el paquete de baterías. Y en el caso del vehículo a celdas de combustible, solo crecerá el tanque de hidrógeno o el sistema de almacenamiento. Eso es lo que permite que las curvas que vimos en la gráfica anterior se comporten de esa manera, donde a mayores autonomías los sistemas de celdas de combustible son mucho más competitivos. Y bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo en el tema digamos, de vehículos a hidrógeno y celdas de combustible? Bueno, una manera de verlo es justamente a través de cómo está la distribución de las estaciones de recarga. Y bueno, en 2017 teníamos una distribución, y cito 3 países de ejemplo. Estados Unidos tenía 61, Alemania 70 y Japón 95. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí, y por eso resalto estos 3 países, porque además de tener las mayores estaciones de recarga, también coincide con las zonas o los países que tienen las casas matrices de las mayores automotrices o de las empresas automotrices más grandes del mundo. Esto fue en 2017. En 2021 se movió de esta manera. En el caso de Japón, pasó de 95 a 134. En el caso de Alemania, pasó de 70 a 90. Y aquí corrijo este dato porque en días recientes, o en meses recientes, anunciaban la creación de la implementación de 2 más, con lo que sube a 92. Y en el caso de Estados Unidos, vemos una reducción de 60 a 46. Y aquí podría citar, y bueno, a ver si al final, por ahí nuestro colega que presentó anterior, de California, nos puede comentar un poco más sobre este punto, pero pareciera que es resultado de las políticas anteriores que se estaban llevando a cabo, donde los sistemas a hidrógeno y celdas de combustible estaban frenados, ¿sí? De formar parte de las políticas de Estados Unidos, sobre todo las políticas energéticas. Y bueno, entonces se mantienen estos 3 países como parte de los principales. Entonces, con esto quiero decir que hay mucha actividad en el mundo relacionada con los sistemas de celdas de combustible aplicados a vehículos eléctricos. Y bueno, tristemente en México no tenemos ninguno, ya lo comentábamos también en la plática pasada. Sin embargo, tenemos muchísimas estaciones de recarga de baterías y de acuerdo a un dato de CFE de 2019, tenemos 2.435. Este número, bueno, he tratado de hacer una búsqueda por diferentes fuentes o diferentes concentradores de información sobre puntos de recarga y ninguno alcanza ese número, siempre todos son menores a 1.000 siquiera. Pero este dato, cito, es un dato que dio CFE en 2019. Un poco porque tiene el tema de... CFE engloba o suma todo lo relacionado con los contratos y permisos que tienen que otorgar para este tipo de puntos de recarga. Bueno, con esto retomo el tema de las ventanas de oportunidad que les comentaba al inicio, en que el caso del hidrógeno se sigue completando la madurez, digamos, de esa tecnología. Está iniciando penetración en los mercados, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos, California principalmente. Hay muchísima actividad, ya el parque vehicular ya es considerable, ¿sí? Pero aún está en esa etapa de penetración del mercado. Por lo tanto, aún presenta muchas oportunidades para el desarrollo tecnológico. Y bueno, en México es aún mayor estas oportunidades, ¿sí? En contraste con las tecnologías de vehículos eléctricos, donde ya está completamente madura, está en plena penetración del mercado, básicamente está en la diseminación y la ventana de oportunidades es mucho menor para el desarrollo tecnológico. Hay mucha oportunidad a nivel de integración y de subsistemas y algunas en la mejora de materiales. Escuchaba
en dos pláticas anteriores que estábamos en la primera generación de baterías de ion litio. Bueno, es probable que ahí es donde haya mucha oportunidad, ¿no? Hablando de materiales. Pero en muchas otras áreas se está cerrando. Quizá en tecnologías de recarga, todo esto que está viniendo por inducción, pueda tener también algún tipo de oportunidad, ¿sí? Pero, repito, es algo en lo que como país, si no nos subimos en este momento al tren, nos quedaremos fuera como en anteriores tecnologías, ¿sí? La ventana se está cerrando, repito. Con esto paso a las líneas de trabajo y proyectos en el INEL. Voy a tratar de irme un poquito rápido por el tiempo. Bueno, comentar que en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias tenemos básicamente 3 niveles de trabajo en el tema de celdas de combustible. Uno tiene que ver con el desarrollo de elementos, los elementos más básicos de las celdas de combustible, que tienen que ver con los ensambles, membrana, electrodo. En este tema, nosotros tenemos nuestra propia versión de tecnología para la fabricación de ensambles membrana electrodo, ¿sí? La cual ya hemos patentado y la hemos puesto digamos, en práctica o la hemos llevado a la fabricación ya de varios centenares de ensambles membrana electrodo para propósitos de aplicaciones, que es justamente el siguiente nivel, que es el diseño de conjuntos de celdas de combustible, ¿sí? Que partimos desde el análisis de flujo de fluidos hasta llegar a la fabricación y la integración de los stacks de celdas de combustible. El tercer nivel tiene que ver con la integración de las plantas o vistos ya como sistemas de celdas de combustible para que estos puedan ser integrados y puedan operar de manera automática en diversas aplicaciones como las de respaldo o las de vehículos eléctricos. Entonces, también visto como, digamos, en aplicación directa para vehículos eléctricos, desarrollamos estas plantas de celdas de combustible, hacemos el diseño, la construcción, la integración, la evaluación y cargamos a los vehículos. En el caso de baterías, hacemos el diseño, quiero decir, toda la parte de los cálculos, del dimensionamiento de los bancos de baterías, hacemos la integración de los paquetes de baterías, su evaluación y más adelante les hablaré sobre la infraestructura con la que contamos para ello y la integración en los vehículos eléctricos. Como ejemplo de los proyectos que hemos desarrollado, está que inició desde el 2011-2012, fue uno de los primeros en que tratamos de llevar todo nuestro conocimiento de celdas de combustible a la aplicación en vehículos eléctricos. Y bueno, este proyecto lo desarrollamos con otras 4 instituciones, una perteneciente al TEC de Monterrey, que en particular fue el Campus Toluca, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, que está en Cuernavaca, el IPICIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y la Universidad de San Luis Potosí. Todo esto fue financiado por fondos sectoriales de la Secretaría de Energía a través de CONACYT. En ese proyecto, el trabajo del instituto fue justamente la fabricación de los conjuntos de celdas de combustible, repito, desde los ensambles membrana electrodo hasta llegar al sistema de celdas de combustible listo para integrar al vehículo eléctrico, ¿sí? Aquí hay unas ligas donde pueden ver algunos videos relacionados con este proyecto, igual que mis anteriores compañeros ponentes. Esta presentación estará disponible para ustedes. Un segundo proyecto se desarrolló para una empresa llamada Expertplan, en la cual se le llevó a cabo un análisis de todas las opciones tecnológicas que podía tener para energizar un tren, digamos, un tren de estos pequeños, solo eran de 3 vagones, que viajaría en riel elevado, y bueno, y se hizo un análisis para un caso específico de una ciudad, digamos, y se probaron toda la gama de opciones
para energizarlos, ¿sí? Desde pantogramas, rieles energizados, sistemas a bordo como baterías, celdas de combustible, sistemas híbridos, supercapacitores, ¿sí? El proyecto 3 fue el desarrollo de un extensor de energía basado en celdas de combustible para un vehículo llamado Autotren, ¿sí? de la empresa Modutram, que es un pequeño vehículo con capacidad para 6 personas que normalmente opera en circuitos cerrados y es, digamos, un poco por demanda del servicio. Es muy ad hoc para, por ejemplo, ciudades pequeñas, zonas pequeñas, ciudades universitarias, parques recreativos, aeropuertos, ¿sí? Y bueno, en este caso se le desarrolló, se le dimensionó cómo estaría conformada la planta de potencia, que fue un híbrido baterías celdas de combustible, ¿sí? Para esta aplicación en particular. A esta misma empresa se le hizo después una optimización de la vida útil del banco de baterías, la cual estuvo basada en estrategias de carga-descarga de baterías por metodologías por pulsos, ¿sí? Y se le definió la estrategia de cómo debería cargar su paquete de baterías para minimizar el desgaste de estos por los ciclos de carga-descarga. Igual se hizo el análisis o el planteamiento de cómo debería ser el cargador, o cómo se debería modificar un cargador típico para poder incluir o acoplarle este método de recarga. Como proyecto 5, que es uno que sigue vigente, fue la creación de infraestructura para el desarrollo y evaluación de opciones tecnológicas energéticas en sistemas avanzados de tracción eléctrica. Aquí es un laboratorio que se tiene en conjunto con el TEC de Monterrey Campus Toluca, en donde en el INEL desarrollamos o equipamos el laboratorio con infraestructura para evaluar desde celdas, y debo hablar que es para ambas tecnologías, tanto para celdas de combustible como para celdas ion litio, ¿sí? Entonces, a nivel celda unitario, a nivel paquete y a nivel sistema. Igual se pueden evaluar cargadores, motores eléctricos y todo el vehículo en su conjunto ya en una plataforma en donde se monta el vehículo y se hacen las evaluaciones de eficiencia energética, de autonomía y de uso de energía en general. Resultados de este proyecto fue la creación de este laboratorio, que es la parte que está en INEL, en donde están ya todos los equipos instalados para la evaluación, repito, de tecnologías de celdas de combustible y tecnologías de baterías ion litio, tanto solas como en un sistema híbrido y en los diferentes niveles de celda, módulo, paquete o ya integrado como sistema de baterías. Son algunos pósters que hemos generado para la promoción de estas capacidades. Bueno, debo decir que la mayoría o prácticamente todos los protocolos para las pruebas están basados en estándares internacionales por ahora. En tanto contemos con los propios en México. Otro proyecto tiene que ver con un desarrollo de un vehículo eléctrico a celdas de combustible para aplicaciones turísticas, y en este vehículo se partió de un chasis, digamos, comercial, al cual se le adaptó todo el sistema de celdas de combustible para que pudiera operar como sistema híbrido. Y algo que no les comenté al inicio es una ventaja de esta propuesta de la hibridez de los sistemas como planta de potencia, en el sentido de que, dado que, como mostramos en la gráfica inicial, las baterías suelen incrementar mucho su tamaño y con ello su costo, ¿sí? Cuando hablamos de una autonomía mayor, y por otra parte, los sistemas a celdas de combustible suelen mantener un tamaño, suelen no incrementar ese costo. Al incrementar la autonomía, lo que se hace es mezclar estos dos sistemas para que generemos un sistema híbrido
donde las ventajas de uno ayuden a cubrir las desventajas del otro, ¿sí? Y esa es normalmente la propuesta que venimos manejando en nuestros sistemas, que de acuerdo a nuestros datos ha sido la mejor configuración para tratar de minimizar el tamaño, los costos de las plantas de potencia eléctrica de los vehículos eléctricos. Sigue siendo esta una muestra de los resultados del proyecto para esa empresa privada que fue T-Solar México, que está en Tabasco, de la integración de este sistema de celdas de combustible al vehículo. Bueno, con esto termino los proyectos que hemos desarrollado en el instituto. Debo adelantarles la primicia de que justo estamos en proceso de firma de 3 proyectos más, 2 que tienen que ver con autobuses y, bueno, uno con un autobús, uno con un minibús y uno con un vehículo eléctrico de una marca conocida que ya en su momento les daremos a conocer, y sobre todo todos los detalles de los proyectos. Como conclusiones, me regreso al círculo virtuoso para la investigación y desarrollo tecnológico y la creación de la riqueza de un país. No olvidemos que solo operando o tratando de hacer caminar un sistema en donde haya este enlace, esta comunicación y esta aplicación correcta de las políticas públicas, podremos pensar en un verdadero desarrollo tecnológico para México. Este ecosistema está probado en muchos países, no es nada nuevo, pero sí debemos entenderlo para hacer su traducción y aplicarlo correctamente, para que resulte en un esfuerzo multisectorial, multiinstitucional, digamos, en todos los niveles, con todos los actores clave que se requieren, sí, que por supuesto tiene que buscarse la cooperación, la coordinación, la comunicación, pero sobre todo tiene que haber un actor o una entidad que sea la directriz, la orquestadora, sí, que ayude a definir perfectamente la dirección, el rumbo, la visión, y todos los demás nos montemos a trabajar con lo que nos corresponde a cada quien, ¿sí?, para contribuir a ese gran proyecto que se planteara. Repito, esto es aplicable para cualquier tecnología, además de la que nos ocupa el día de hoy, que es la electromovilidad. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.